Valeria no era ingenua. Solo estaba enamorada. Y eso, aunque muchos lo subestimen, te vuelve vulnerable de una manera casi invisible. Julián no era el tipo cruel que grita o golpea una puerta. Era el tipo de hombre que te mata de a poco, con silencios prolongados, indiferencias casuales y comparaciones disfrazadas de consejo. Tienes que aprender a no tomarte todo tan personal, vale. Es solo que, no todos nacimos para brillar igual, le dijo una vez, después de que ella llorara en silencio por una reunión a la que no la invitó. No fue la primera vez. Y tampoco la última. Se conocieron en la universidad. Ella estudiaba comunicación, él, derecho. Valeria siempre fue tranquila, reservada, con una voz suave y una mirada que parecía siempre buscar aprobación. Julián, en cambio, tenía el mundo a sus pies. Era carismático, seguro, ambicioso. Y aunque muchos decían que estaba fuera de su alcance, él fue quien se acercó primero. ¿Te gusta leer?, le preguntó un día en la biblioteca, mientras hojeaba un libro de Murakami. Mucho, respondió ella, casi con vergüenza. Entonces vamos a llevarnos bien. Y desde ese día, Valeria creyó que era especial. Que alguien como él, tan admirado, tan brillante, podía querer a alguien como ella. Pero lo que parecía amor, con el tiempo, se volvió un contrato silencioso. Ella lo acompañaba a eventos, lo escuchaba desahogarse, lo ayudaba a estudiar, organizaba su agenda. Él, a cambio, le daba dosis justas de afecto. Pequeñas migajas que mantenían viva una ilusión. Valeria fue renunciando a cosas. A una beca en el extranjero que no aceptó para no dejarlo solo. A trabajos que no tomó para seguir sus planes. A amistades que se alejaron porque ya no tenía tiempo para ellas. Pero lo peor no fue lo que perdió. Lo peor fue lo que fingía no ver. Que Julián empezaba a mirarla menos. A llamarla solo cuando necesitaba algo. A responder con monosílabos sus mensajes. Y que últimamente, había una compañera de trabajo de la que hablaba demasiado. No seas celosa, vale. Alma es solo una colega. Además, tú eres la que está conmigo, ¿no? Esa frase le dolió. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Ella no estaba con él. Estaba para él. La ruptura llegó como un balde de agua helada. Pero no fue él quien la terminó. Fue ella quien una noche, cansada de sentirse invisible, le preguntó. ¿Me sigues queriendo, Julián? Él hizo una pausa. Larga. Casi cruel. No lo sé, vale. Últimamente siento que somos muy distintos. Y no quiero que nos hagamos daño. Una semana después, Alma y Julián hicieron pública su relación. Y Valeria, en silencio, se rompió por dentro. Sus amigas le dijeron que lo supere, que él no la merecía, que el karma llegaría. Pero eso no le curaba las noches de insomnio. Ni el sabor amargo de haber dado todo a cambio de nada. Se encerró. Lloró. Se culpó. Hasta que un día se miró al espejo y no se reconoció. Y algo dentro de ella se reveló. Ya no más. Ya no más pedir permiso para existir. Ya no más esperarlo. Ya no más creer que valía menos. Ese fue el día en que Valeria empezó a reconstruirse. Y sin saberlo, también fue el día en que alguien nuevo comenzó a notar su luz. Alguien que no llegó a salvarla, sino a acompañarla mientras ella aprendía a salvarse sola. Los días posteriores al quiebre con Julián fueron extraños para Valeria. Como si caminara entre niebla. Todo seguía funcionando a su alrededor, la ciudad, los horarios, las obligaciones, pero ella iba detrás, con los pasos lentos de quien acaba de enterrar algo muy importante. No era solo la tristeza. Era el desconcierto. ¿Quién era ella ahora que ya no era la novia de Julián? Había pasado casi una semana sin salir de casa, comiendo poco, leyendo sin atención y durmiendo más de lo que debía. Fue su amiga Lucía quien la sacó de ese estado. Te pasé a buscar, sin excusas. Vamos al café donde solíamos ir antes de que desaparecieras en su mundo. Valeria quiso decir que no. Pero Lucía ya estaba en la puerta, firme, con su bufanda de colores y ese tono que no aceptaba negativas. ¿Sabes qué es lo peor de todo, vale?
dijo cuando ya estaban sentadas en su mesa de siempre. Que tú siempre fuiste más fuerte que él. ¿Fuerte? Rió Valeria con amargura. No sabes lo rota que me siento. Lucía le tomó la mano. Estar rota no es ser débil. Es solo la primera parte de volver a armarte. Pero esta vez, sin piezas que no encajan. Fue esa misma tarde cuando conoció a Edgar. El encuentro no tuvo nada de romántico. Ni fue una mirada de película. De hecho, fue incómodo. Lucía, como buena entrometida empática, había llamado a un amigo suyo, un viejo conocido de la universidad que ahora daba clases en un instituto creativo, para que acompañara un rato a Valeria, creyendo que hablar con alguien nuevo podría distraerla. Él también pasó por algo parecido, le dijo en voz baja. Y no está nada mal. Aunque no lo mires así, tiene lo suyo. Edgar llegó con paso relajado, mochila al hombro y barba de 2 días. No era el típico galán. Vestía sencillo, hablaba despacio, pero tenía una mirada transparente que desarmaba defensas. Hola, le dijo a Valeria mientras se sentaba. Lucía me ha hablado mucho de ti. Espero que no sea una emboscada. Valeria soltó una leve sonrisa, por cortesía. Depende. ¿Sabes escuchar sin juzgar? ¿Y tú sabes hablar sin miedo? La respuesta la sorprendió. No lo sé aún. Entonces podemos practicar, dijo él, y pidió un café. No fue una conversación profunda ni intensa. Pero fue la primera en semanas donde Valeria no sintió que debía demostrar nada. Y eso, para alguien que venía de moldearse a los deseos de otro, fue un respiro. En los días siguientes, Valeria empezó a recuperar el control. Volvió a sus clases, retomó antiguos hobbies, incluso comenzó a escribir de nuevo en su blog, que había abandonado desde que Julián lo consideró una pérdida de tiempo. Y Edgar seguía apareciendo. A veces con un meme, otras con una recomendación de libro, o simplemente un mensaje. ¿Cómo va la reconstrucción? No era intenso. No era invasivo. Solo estaba. Y eso, sin pretenderlo, empezaba a doler menos que la ausencia de Julián. Pero, como todo proceso de sanación, no fue lineal. Una tarde, Valeria lo vio. A Julián. En el centro comercial, de la mano de Alma, riendo con esa sonrisa encantadora que solía reservar para ella. Sintió una punzada. Rabia. Tristeza. Celos. Todo junto, como un golpe en el pecho. Y esa noche, escribió en su blog. A veces, el dolor regresa sin avisar. No porque lo extrañe. Sino porque recuerdo cuánto me perdí intentando encajar en alguien que nunca me vio. No sabía que Edgar leía su blog. Hasta que respondió. Eso que escribiste, es lo más valiente que he leído en mucho tiempo. ¿Valiente? Me sentí débil. Es que no sabes cuánto coraje se necesita para mirarte a ti misma con verdad. Y entonces, algo cambió. No era amor todavía. Ni siquiera atracción. Era otra cosa. Respeto. Reconocimiento. Refugio. En el espejo, Valeria ya no se veía tan rota. Había grietas, sí. Pero como decía un poema que ella adoraba. Por las grietas también entra la luz. Y sin notarlo del todo, la luz comenzaba a entrar. Pasaron 2 semanas desde aquel encuentro fugaz en el centro comercial. Valeria había creído que ver a Julián de nuevo abriría heridas que ya empezaban a cerrar. Pero, sorprendentemente, el dolor no se instaló como antes. Fue más bien un recordatorio. Recordó por qué se fue. Por qué dolía tanto. Y, sobre todo, porque no quería volver. Edgar seguía ahí. No como un salvador. No como alguien que la empujaba a superar rápido. Sino como una presencia tranquila que la dejaba ser, que escuchaba cuando ella hablaba, y que no tenía miedo de los silencios. Un día, mientras caminaban por el parque después de clase, ella le preguntó. ¿Tú cómo saliste de eso? Edgar se quedó pensativo un instante. No salí. Me saqué a mí mismo. Estaba tan metido en la relación que me olvidé de quién era cuando no estaba con ella. ¿Y cómo lo lograste? Un día, me vi al espejo y me di asco.
No por cómo me veía, sino por cómo me trataba. Permitía demasiado. Aguantaba por miedo. Y me di cuenta de que nadie me estaba rescatando, así que me tocó hacerlo solo. Valeria lo miró. Había verdad en sus palabras. Una que solo entiende quien ha amado desde la dependencia. Una noche de viernes, Valeria revisaba su correo, cuando lo vio. Un mensaje de Julián. Asunto, podemos hablar. Su corazón dio un pequeño vuelco. No de emoción, sino de sorpresa. Lo abrió. Era corto. Hola, Vale. He estado pensando mucho en ti últimamente. No quiero molestarte, pero me gustaría que pudiéramos vernos, aunque sea solo para hablar. Si no quieres, lo entiendo. Pero si puedes darme un momento, lo agradecería. No respondió. No por falta de palabras, sino porque por primera vez en mucho tiempo, no tenía la necesidad de decir nada. Días después, él apareció en su vida de forma más directa. Estaba en la salida de la universidad cuando lo vio, de pie junto al portón, con una chaqueta negra y ese aire de seguridad tan propio. Hola, dijo él. Hola, respondió ella, con cautela. ¿Puedo hablar contigo un momento? Valeria miró su reloj. Tenía tiempo y curiosidad. Fueron a una cafetería cercana. Él pidió lo de siempre. Ella solo agua. Julián la miraba con una mezcla de incomodidad y algo más. ¿Culpa? Vale, sé que no tengo derecho a molestarte. Pero me enteré de que has estado haciendo cosas increíbles, leí tu blog. Escuché que te llamaron para un proyecto de diseño en esa revista, y no sé, pensé que sería bueno verte. Ella levantó una ceja. Bueno para ti. Él bajó la mirada. No quise hacerte daño. Las cosas con Alma no fueron lo que creía. Me dejé llevar. Me equivoqué. Sí, te equivocaste, dijo Valeria, con una calma sorprendente. Pero no solo al estar con ella. Te equivocaste conmigo desde el principio. No sabías quererme. Él apretó los labios. Quizá ahora sí sabría. Valeria respiró hondo. Ya no sentía rabia. Ni tristeza. Solo un profundo y liberador desinterés. Pero yo ya no quiero enseñarte. Se levantó, sin dramatismos. Pagó su agua. Y se fue, dejando a Julián ahí, solo, enfrentado por primera vez a una Valeria que ya no era la que él recordaba. Esa noche, escribió en su blog. A veces vuelven. No porque te amen, sino porque se dan cuenta de que fuiste hogar. Pero tú ya aprendiste a vivir sin techo prestado. Y cuando por fin te perteneces, ya no aceptas las obras de nadie. Edgar la leyó. Y le escribió solo una línea. Ese texto es una declaración de libertad. Sabes lo mucho que brillas cuando decidís por ti misma. Ella sonrió. Por dentro. Por fuera. Gracias por estar. Y aunque aún quedaban capítulos por escribir, Valeria supo que estaba lista para el siguiente. No para un nuevo amor, sino para un amor nuevo. Uno que empezaba por ella. Y que tal vez, solo tal vez, podía compartirse con alguien más. El correo llegó un lunes por la mañana. Asunto, propuesta de colaboración, revista Aura. Valeria lo abrió sin muchas expectativas. Desde que había retomado su blog y empezado a subir contenido en redes, algunas marcas pequeñas habían contactado con ella para hacer colaboraciones mínimas, pero nada importante. Pero este, era distinto. La revista Aura era una publicación digital reconocida por promover voces emergentes en literatura, periodismo y opinión. El correo decía: hemos leído tu blog y nos ha conmovido tu forma de narrar experiencias personales con honestidad y sensibilidad. Queremos proponerte una columna quincenal para nuestra sección de historias reales. Tendrías libertad total de enfoque. Esperamos que aceptes. Adjuntamos detalles. Valeria se quedó inmóvil unos segundos, como si su cuerpo necesitara procesar lo que su mente ya sabía. Alguien la estaba viendo. Y no como un adorno, ni como un soporte. Sino por lo que tenía para decir. Se lo contó a Lucía primero, que casi grita en plena cafetería. Te lo dije. Esto es solo el comienzo.
Pero a quien le escribió un mensaje corto y directo fue a Edgar. Me ofrecieron una columna en la revista Aura. Aún no me lo creo. Él respondió de inmediato. Siempre lo creí. Solo faltaba que tú también lo hicieras. Los días siguientes se sintieron distintos. Valeria caminaba más erguida, se vestía con más intención, no por vanidad, sino por ese cambio silencioso que ocurre cuando te das cuenta de que ya no dependes del reflejo de otro para sentirte valiosa. Comenzó a escribir el primer artículo para su columna. Le puso por título: La mujer que dejé de ser por amor. Lo escribió de un tirón, sin pausas, sin ediciones forzadas. Era ella, cruda, honesta, sin filtros. Cada línea hablaba de una versión suya que se había anulado por miedo a perder a alguien, y de cómo había entendido, demasiado tarde, que la que más se estaba perdiendo era ella misma. Cuando lo envió, tuvo miedo. Pero al día siguiente, recibió la respuesta de la editora. Gracias por confiar. Es uno de los textos más poderosos que hemos publicado. Te estamos presentando en redes esta semana. Prepárate para lo que viene. Y vino. Vino el reconocimiento. Los comentarios. Los mensajes de mujeres que se sentían identificadas. Vino incluso la invitación a una entrevista radial local. Y vino también algo inesperado, la incomodidad de Julián. Porque cuando ella brillaba, su sombra se hacía más evidente. Una tarde, mientras estaba con Edgar revisando ideas para su próximo artículo, le llegó otro mensaje de su ex. Vi tu entrevista. Me alegra verte bien. Aunque me dolió que hablaras de nosotros como si yo hubiera sido un monstruo. Ella suspiró, cansada. ¿Por qué siempre tienen que ser las víctimas cuando pierden el control? Dijo, más para sí misma. Edgar la miró con seriedad. Porque hay personas que se alimentan del poder de controlar tu percepción. Cuando dejas de cederles esa influencia, les duele más que si los ignoraras. Pero me molesta. Me molesta que crea que tiene derecho a opinar sobre lo que viví. Que sienta que debe proteger su reputación cuando nunca se preocupó por mi verdad. Edgar se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: Tienes todo el derecho de contar tu historia. Que le duela es parte de las consecuencias. Y si te hace dudar, recuerda esto, tú no estás difamando. Estás sanando. En voz alta. Esa noche, Valeria no respondió a Julián. No lo necesitaba. En su lugar, publicó en su blog una nueva entrada. Hay quienes no soportan verte sanar porque les recuerda todo el daño que hicieron cuando tú aún callabas. Pero hoy ya no tengo miedo. Y mi historia no se escribe con tinta ajena. Edgar le dejó un comentario bajo la entrada. Es increíble cómo te estás reconstruyendo. Y no te voy a mentir, me inspira. Ella dudó unos segundos. Y luego, le respondió: Gracias por estar tan cerca, incluso sin intentar acercarte. Y fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Ya no solo era admiración o respeto. Era algo más. Algo que se le colaba por las palabras, por los gestos, por la forma en que Valeria empezaba a buscarlo sin necesidad de excusa. No eran pareja. No había besos. Ni promesas. Pero había presencia. Y la presencia, cuando es constante y auténtica, se convierte en hogar. Mientras tanto, Julián volvía a aparecer en pequeñas formas. Mensajes pasivo-agresivos. Llamadas perdidas. Comentarios disfrazados de halagos. Valeria ya no se quebraba. Ni respondía. Porque entendía que cuando alguien te tiene solo cuando te pierde, nunca te tuvo realmente. Y esa verdad, aunque dura, la liberaba. En el espejo, se veía distinta. No por el físico, sino por el fuego nuevo en su mirada. Y cuando se acostaba por la noche, ya no sentía vacío. Sentía paz. Y una certeza. Ya no necesito que me elijan. Porque ahora, soy yo quien decide a quién dejar entrar. El clima había cambiado. Era como si el otoño hubiera entrado sin permiso en la ciudad, cubriéndolo todo con ese tono nostálgico que invita a pensar más de la cuenta. Y Valeria lo sentía en los huesos. Sus días estaban llenos de novedades, mensajes de apoyo, y propuestas que comenzaban a tomar forma. Pero por dentro,
algo se removía. Algo nuevo, que no sabía si etiquetar como esperanza o temor. Edgar se había vuelto su sombra luminosa. La acompañaba en cafés sin prisa, caminatas nocturnas, llamadas espontáneas para comentar un libro o simplemente para escucharla respirar cuando no tenía fuerzas para hablar. Pero lo que más la desarmaba era su manera de mirarla. No era deseo disfrazado de ternura. Ni ternura encubriendo segundas intenciones. Era algo más crudo. Más honesto. Más real. Y eso, justamente eso, era lo que más miedo le daba. Porque Valeria, aunque ya no lloraba por Julián, aún no sabía si su corazón estaba listo para creer de nuevo. ¿Sabes qué me pasa contigo?, le dijo una tarde mientras compartían un trozo de tarta de manzana en una terraza. Que siento que si me descuido, me vas a doler. Edgar levantó la mirada, sorprendido por su franqueza. Pero no la esquivó. No voy a prometerte que no lo haré, respondió, sereno. Pero sí puedo decirte que si alguna vez te hiero, no será porque te usé. Sino porque soy humano. Y tú también. No estoy lista para otro abismo, Edgar. Él la miró con una leve sonrisa triste. No te estoy pidiendo que saltes. Solo que te acerques al borde. Cuando quieras. Si quieres. Y ese respeto, esa ausencia total de presión, fue lo que la conmovió. Porque estaba acostumbrada a hombres que corrían para poseerla, no para comprenderla. Mientras tanto, Julián comenzaba a derrumbarse. Y no de forma simbólica. Días después, se viralizó en redes un vídeo en el que él, ebrio, gritaba fuera de un restaurante, insultando a empleados del lugar y discutiendo con Alma, quien lo empujaba mientras él decía a gritos: Ni siquiera quería estar contigo. Solo quería olvidarla. Las palabras resonaron en todos lados. Los comentarios en redes se dividieron entre burla y repudio. Valeria recibió el enlace de mil maneras, por Lucía, por conocidos, incluso por antiguos compañeros de carrera que sabían del pasado entre ellos. Pero ella no reaccionó. Solo cerró el vídeo y escribió una nota personal en su diario. No se trata de venganza. No me alegra su caída. Pero verlo derrumbarse sin mí, me recuerda lo fuerte que fui al salir a tiempo. En una noche de lluvia suave, Edgar pasó a buscarla en coche. No tenían planes. Solo querían hablar. Compartir silencio. Escaparse un rato del ruido. ¿Por qué estás tan callada hoy?, preguntó él, con las manos en el volante. Valeria dudó. Vi el vídeo. Edgar asintió. Imaginé que lo harías. ¿Sabes qué fue lo más fuerte? Que ya no me dolió. ¿Y qué sentiste? Lástima. Pero no por él. Por mí. Por la Valeria que alguna vez pensó que ese hombre era el amor de su vida. Edgar detuvo el coche frente al mirador. La ciudad se extendía frente a ellos como un manto de luces lejanas. A veces, dijo él, lo que creemos que es amor es solo el disfraz del miedo a estar solos. Ella giró el rostro para mirarlo. Y en ese momento, por primera vez, sintió que el abismo estaba cerca. Y no le asustaba tanto. Sin decir palabra, se inclinó y apoyó su cabeza en su hombro. Él no hizo nada más. No la rodeó. No la invadió. Solo estuvo ahí. Y ella comprendió algo que cambió todo. El amor no siempre llega como fuego. A veces, llega como paz. Esa noche, Valeria no escribió en su blog. Ni leyó. Ni lloró. Solo durmió con la certeza de que el dolor ya no decidía por ella. Y en algún rincón de su alma, una semilla nueva empezaba a brotar. Silenciosa. Firme. Real. La noticia llegó de forma inesperada, como todas las que cambian la vida. Valeria estaba en la sala de redacción de Aura, ultimando detalles de su siguiente columna, cuando la editora en jefe se le acercó con una sonrisa entusiasta y un dossier en las manos. Valeria, necesito que tomes asiento. Esto es importante. Ella obedeció, confundida. ¿Todo bien? Todo excelente. Nos han contactado de Latitud 30, la revista impresa. Quieren incluir uno de tus artículos en su próximo número, pero eso no es lo más importante. Quieren ofrecerte una columna mensual permanente.
Pagada. Distribución nacional. Valeria se quedó sin palabras. Una revista de renombre. Un espacio propio. Un lugar donde escribir sin disfrazarse. ¿Por qué yo? Preguntó casi en un susurro, como si su mente aún no terminara de procesarlo. La editora le sonrió con ternura. Porque haces lo que muy pocas personas logran, escribir desde la herida, sin convertirla en espectáculo. Eso conecta. Y porque, aunque no te des cuenta, tienes voz propia. Y hace falta. Esa tarde, Valeria salió a la calle con un nuevo tipo de temblor en el pecho. No era ansiedad. Era emoción mezclada con miedo. Porque cuando el éxito empieza a tocar la puerta, una parte de ti, la más herida, se pregunta si en verdad lo mereces. Decidió ir al bar donde solían encontrarse con Edgar. No lo había visto desde hacía 2 días, y lo extrañaba más de lo que se atrevía a admitir. Cuando llegó, él ya la esperaba con 2 cafés y una mirada que se sentía como casa. Traigo buenas noticias, le dijo, dejando caer el dossier sobre la mesa. Edgar lo abrió, leyó la primera página, y su rostro se iluminó. No puedo decir que me sorprenda, respondió con calma. Esto solo confirma lo que yo ya sabía, estás destinada a más. A mucho más. Ella sonrió, pero algo en su mirada revelaba dudas. Me da miedo. Todo esto. ¿Y si no estoy lista? ¿Y si lo arruino? Edgar estiró una mano y le acarició los nudillos con el pulgar. Estás más lista de lo que crees. Solo necesitas confiar un poco más en ti. Pero lo que ninguno de los dos sabía, es que esa misma tarde, el pasado de Edgar estaba por llamar a la puerta. Y no en sentido metafórico. En forma de mensaje directo. En forma de un nombre que él había evitado durante meses. Hola, Edgar. Estoy en la ciudad por unos días. Me gustaría verte. No para volver. Solo para hablar. Camila. Valeria no lo supo al momento. Él no se lo dijo. No por cobardía, sino por una antigua costumbre, la de cargar solo con el dolor, para no incomodar a nadie. Y esa costumbre, aunque bien intencionada, era peligrosa. Camila había sido su primer amor real. No una aventura de juventud. No una ilusión pasajera. Fue la única persona con la que Edgar se había imaginado un futuro, hasta que ella eligió otro. Dejó de responder. Se marchó con alguien que le prometió una vida más estable. Y Edgar, en lugar de reclamar, se fue tragando las palabras hasta que no quedó ninguna. Ahora estaba de vuelta. Solo por unos días. Y él, aunque no lo admitiera, temblaba. Porque sabía que su historia con Valeria, aunque aún no había empezado formalmente, era real. Y tenía miedo de arruinar algo que por fin le hacía bien. Valeria, por su parte, empezaba a sentir el peso del cambio. Los mensajes. Las entrevistas. Las expectativas. Y, en medio de todo eso, el vacío sutil de no ver a Edgar con la misma frecuencia. Una noche, lo llamó. Y su voz sonaba lejana. Cansada. Distinta. ¿Todo bien? Preguntó ella. Sí, solo, días largos. ¿Nos vemos mañana? Edgar dudó un segundo. Mañana, no puedo. ¿Te parece el fin de semana? Claro, respondió, aunque supo, sin saber por qué, que algo no estaba bien. 2 días después, se cruzaron en la universidad. Y entonces lo vio. Camila. Frente a él. Conversando. Sonriendo. No estaban abrazados. No había gestos indebidos. Pero la tensión era palpable. Valeria no se acercó. No hizo escena. Solo lo observó desde lejos. Y entendió. ¿Por qué una mujer que ha sido engañada antes reconoce el silencio de un hombre que oculta? Esa noche no lo llamó. Él tampoco lo hizo. Y entre ambos, por primera vez, se instaló un silencio distinto. No de distancia, sino de confusión. Valeria cerró los ojos al llegar a casa. Se repitió a sí misma que no estaba enamorada. Que Edgar era solo un compañero de ruta. Pero por dentro, una parte suya empezaba a preguntarse si estaba cayendo de nuevo.
Y si esta vez, también dolería. Pero otra parte. Más firme, más nueva. Le susurraba. Ya no eres la misma. Ya no te rompes igual. Y aunque duela, ya no te pierdes por nadie. El jueves por la mañana, Valeria despertó con el pecho apretado. Había pasado la noche en vela, dándole vueltas a una escena que no se borraba de su cabeza, Edgar y Camila. Ella sonriendo. Él escuchando. Y el silencio que siguió después. Había algo peor que la mentira. La ausencia de explicaciones. El espacio donde crece la duda y el corazón empieza a armar teorías que duelen, aunque no sean ciertas. Durante el desayuno, Lucía notó su cara y no tardó en preguntar. ¿Qué te pasa? ¿Tiene que ver con Edgar? Valeria no lo negó. Ya no tenía fuerzas para fingir que no le importaba. No me dijo nada. Y yo no le pregunté. Pero lo vi con alguien. Su ex. La que le rompió el corazón, según él. Y, no sé, Lucía. No sé si me dolió porque aún siento algo, o porque me sentí como antes. Invisible. Prescindible. Lucía la miró en silencio unos segundos, y luego dijo algo que Valeria no esperaba. Entonces habla con él. Pero no como quien reclama, sino como quien ya no está dispuesta a callar su verdad por miedo a incomodar. Esa misma tarde, Valeria escribió un mensaje. ¿Podemos vernos? Necesito claridad. No sobre ti, sobre lo que yo estoy sintiendo. Edgar respondió en cuestión de segundos. Cuando quieras. Estoy aquí. Se encontraron en el parque donde solían caminar después de clases. Estaba nublado, y el aire traía el olor de hojas mojadas y tierra húmeda. El clima perfecto para conversaciones que pesan. Edgar fue el primero en hablar. Sé lo que viste. Y no tengo excusas por no habértelo dicho antes. Solo, no sabía cómo. Valeria no se movió. Solo escuchó. Camila apareció de pronto. Me escribió. Quería verme, hablar, cerrar algo que, yo creí que ya estaba cerrado. Y acepté, no porque quiera volver con ella. No quiero. Lo sé con claridad. Pero, quise escucharla. Entender. Terminar bien algo que me dejó roto por dentro. Valeria clavó la mirada en sus ojos. ¿Y qué sentiste al verla? Edgar tragó saliva. Nada. Fue como mirar un recuerdo viejo. Como si por fin pudiera decir, gracias por irte. Porque si no lo hubiera hecho, no estaría aquí. No estaría contigo. Ella bajó la vista. ¿Y por qué no me lo contaste? Porque aún arrastro esa estúpida costumbre de creer que el dolor es mío y debo cargarlo solo. Porque pensé que si te contaba, te ibas a alejar. Y me asustó más perderte que decepcionarte. Hubo un largo silencio. Hasta que Valeria habló. Y sus palabras fueron más suaves que frías. Yo no necesito que me protejas. Necesito que seas transparente. Que no me dejes adivinando. Porque ya pasé por eso. Porque Julián hizo eso, y yo me quedé demasiado tiempo justificándolo. No quiero repetir esa historia. Y tú tampoco deberías quererlo. Edgar bajó la cabeza, dolido pero no a la defensiva. Tienes razón. No quiero ser otro error para ti. Pero tampoco quiero que tengas miedo de que esto sea algo más. Porque para mí, ya lo es. Valeria levantó la mirada, sorprendida. Sus ojos, llenos de un brillo nuevo, reflejaban una mezcla de alivio y miedo. ¿Algo más? Sí, dijo él. Algo que me importa. Que me cambia. Y no sé si esto va a funcionar, si tú quieres o si estás lista. Pero solo quiero que sepas que ya no estás sola. Y que no me voy a ir. Ella no respondió. No con palabras. Solo se acercó. Lenta. Con decisión. Hasta apoyar la frente en su pecho. Y él la abrazó. Con fuerza. Con cuidado. Como si supiera que en ese abrazo estaban todos los silencios que ella había soportado. Y todas las verdades que él por fin se atrevía a decir. Después de ese día, algo cambió. No se hicieron pareja oficialmente. No se gritaron promesas. Pero comenzaron a caminar más cerca.
Y lo hicieron con respeto, con tiempos reales, con espacios para sanar. Porque cuando has sido herido por alguien que prometió cuidarte, el amor nuevo no se corre. Camina. A tu lado. Esa noche, Valeria escribió en su blog una entrada distinta. No es el miedo lo que me paraliza. Es la memoria. Pero ahora elijo recordar que merezco ser elegida con calma. Sin gritos. Sin juegos. Solo presencia. Y por primera vez, se atrevió a subir una foto con Edgar. Solo sus manos entrelazadas. Sin etiquetas. Sin necesidad de justificar. Porque a veces, el comienzo de algo grande, se parece mucho a un suspiro compartido. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Valeria comenzaba a sentir que su vida, por fin, estaba tomando forma en sus propios términos. El blog seguía creciendo, Latitud 30 había confirmado oficialmente su columna, y cada palabra que escribía era un acto de libertad. Edgar y ella caminaban sin etiquetas, pero con una complicidad que no necesitaba explicaciones. Se hablaban con la mirada, se respetaban los silencios, y cuando se tomaban de la mano, era como si el mundo encontrara, por unos segundos, su ritmo exacto. Pero la calma no siempre es el destino. A veces, es solo la antesala de una decisión. Fue un viernes por la tarde cuando recibió el correo. Estimada Valeria. Nos complace informarte que has sido seleccionada para formar parte del programa de residencia literaria en Barcelona. 3 meses de trabajo, alojamiento, y publicación internacional asegurada. Se le cayó el móvil de las manos. Barcelona. Europa. Una oportunidad que años atrás parecía un sueño demasiado lejano, ahora se abría frente a ella como una puerta luminosa. Pero al instante, su mente voló a Edgar. 3 meses. Lejos. Sin él. Y en medio de una historia que apenas comenzaba a escribirse. Esa noche, no pudo evitar contarle. Estaban sentados en el césped del campus, bajo un cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Me han ofrecido algo, importante, dijo ella, sin rodeos. Edgar giró el rostro, curioso. ¿De qué se trata? Una residencia literaria. En Barcelona. 3 meses. Publicación incluida. Una de esas oportunidades que llegan una vez en la vida. Edgar guardó silencio unos segundos. Y después, sonrió. ¿Y qué vas a hacer? Valeria lo miró, sorprendida. ¿Eso me preguntas? ¿No vas a decir nada más? Claro que podría decir algo más. Podría decir que no quiero que te vayas, que 3 meses es mucho tiempo, y que no sé qué significa eso para nosotros. Pero también sé que si alguien merece volar, eres tú. Ella tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y si volar significa perderte? Edgar le tomó la mano. Entonces al menos nos habremos conocido en libertad. Y si este lazo es real, te prometo que no se rompe por distancia. Pero mientras el corazón de Valeria se debatía entre partir y quedarse, el pasado, como siempre, volvió. Esta vez, en forma de una voz conocida. ¿Valeria? Se giró. Y allí estaba Julián. Más delgado. Ojeroso. Con esa expresión de derrota que no nace del dolor físico, sino del colapso interno. ¿Qué haces aquí? Solo, necesitaba verte. Ella mantuvo la calma. Pensé que lo último que necesitabas era alguien a quien usaste como una excusa. Él suspiró, tragando las palabras que aún no sabía ordenar. Sé que arruiné todo. Sé que te fallé. Que te traté como nadie merece ser tratado. Pero no dejo de pensar en ti. Valeria no dijo nada. Julián siguió. Después de lo que pasó, nadie me mira igual. Mis contratos están en pausa, mi imagen pública destrozada, y la única persona que me amó sin condiciones, fui capaz de perderla. Ella entrecerró los ojos. ¿Y vienes a mí ahora, cuando todo el mundo te ha dado la espalda? No. Vengo a decirte que si alguna vez queda algo de lo que tuvimos, si aún hay una parte de ti que me recuerda con cariño. Valeria lo interrumpió. La hay. Pero también recuerda el día en que me dijiste que era tu juguete. Y esa parte, ya no siente amor. Solo compasión.
Julián bajó la cabeza. Por primera vez, sin defensa, sin excusas. Perdóname, susurró. Ya lo hice, respondió ella. Pero eso no significa que vuelva a abrirte la puerta. Esa noche, Valeria caminó sin rumbo. Sintió el peso de todo lo que había vivido. Y también la libertad de todo lo que estaba por construir. Porque a veces, perdonar no es volver. Es soltar. Y seguir. Al llegar a casa, le escribió un mensaje a Edgar. Acepté. Me voy a Barcelona. 3 meses. Pero si al volver, aún estás. Tal vez podamos escribir esta historia sin miedo. La respuesta no tardó. Estaré. Porque tú no eres una historia más. Eres mi comienzo favorito. Y así, mientras Valeria preparaba su maleta, entendió que no estaba huyendo. Estaba eligiéndose. Y eso siempre será el mayor acto de amor propio. Barcelona era distinta a todo lo que Valeria había conocido. El aire tenía ese aroma a historia y mar que se cuela por las calles empedradas, y la gente caminaba sin prisa, como si la vida se midiera en cafés lentos y atardeceres largos. Desde su pequeña habitación en el barrio gótico, Valeria veía la ciudad despertar cada mañana mientras escribía con la ventana abierta. Tenía un escritorio de madera clara, paredes con ladrillo expuesto y una taza de café que se volvía compañera silenciosa. No necesitaba más. Pero aunque todo parecía perfecto, la soledad no tardó en asomar la cabeza. Los primeros días estuvieron cargados de emoción, de nuevos nombres, lecturas colectivas y talleres creativos. Era una de las escritoras más jóvenes del programa, y eso, aunque la hacía destacar, también la hacía sentir fuera de lugar a ratos. Las noches eran lo peor. Cuando el bullicio de la ciudad se calmaba, la cama se sentía más grande, y el espacio donde Edgar solía estar, aún en la distancia, se volvía una ausencia punzante. Edgar, por su parte, intentaba mantener la conexión viva. Mensajes de buenos días. Notas de voz llenas de detalles cotidianos. Videollamadas improvisadas donde ambos fingían que 3 meses no eran una eternidad. Pero Valeria notaba algo distinto. No en él. En ella. La libertad que tanto había anhelado comenzaba a incomodarla. Como si la idea de volar sola ya no la definiera por completo. Como si extrañar a alguien no fuese una debilidad, sino una forma de pertenencia. Una tarde, mientras paseaba por el parque de la Ciutadella, recibió un mensaje inesperado. Hoy te vi en una entrevista. Estabas increíble. Me cuesta creer que alguna vez te hice sentir menos. Estoy orgulloso de ti, aunque ya no me corresponda estarlo. Julián. Valeria leyó el mensaje 2 veces. No contestó. No porque guardara rencor, sino porque ya no tenía nada que decirle. La indiferencia no era odio. Era paz. Días después, Edgar envió un paquete a su residencia. Dentro, había una libreta negra con una nota. Llena estas páginas con todo lo que no me puedes contar por mensaje. Cuando vuelvas, quiero leerte entera. Valeria se emocionó. Y esa noche, comenzó a escribir. No ficción. No reflexiones. Cartas. Una tras otra. A Edgar, a su yo del pasado, a la niña que creció fingiendo estar bien para no incomodar a nadie. Y con cada página, sentía que algo se sanaba. Pero la gran prueba llegó un mes después. Su relato, escrito durante la residencia, fue seleccionado para abrir el acto principal del programa, una lectura abierta en la Casa de la Literatura. Era un texto íntimo. Doloroso. La historia de una chica que aprendió a no pedir permiso para vivir. Valeria dudó en compartirlo. Pero luego pensó en Edgar. En su mirada limpia. En su voz diciendo, ¿estás lista? Y subió al escenario. Frente a más de 100 personas, leyó sin titubear. Y cuando terminó, hubo un silencio breve, seguido de aplausos que no cesaban. Fue entonces cuando lo vio. En la última fila, de pie, con los ojos brillantes. Edgar. No lo esperaba. Pero ahí estaba. Había tomado un vuelo sin avisar. Solo para verla leer.
Solo para recordarle que no hacía falta esperar 3 meses para saber que algo valía la pena. Valeria bajó del escenario sin decir una palabra. Cruzó la sala entre miradas y elogios. Y cuando lo tuvo cerca, solo dijo: ¿Qué haces aquí? Él sonrió. Vine a verte ser tú. A confirmar que el mundo necesita lo que escribes. Y que yo, también. Ella lo abrazó. Fuerte. Como si el tiempo no existiera. Y por primera vez, supo con certeza que no estaba eligiendo entre el amor y su camino. Estaba eligiendo a alguien que caminaba a su lado, sin cortarle las alas. Aquella noche, se quedaron hablando hasta el amanecer en una banca junto al mar. No planearon el futuro. No pusieron etiquetas. Solo hablaron. De miedos. De sueños. De lo difícil que es aprender a quererse sin desaparecer en otro. Y cuando Valeria apoyó la cabeza en su hombro, entendió que a veces el amor verdadero no es una llama ardiente. Es un fuego lento. Que calienta. Que acompaña. Y que nunca pide más de lo que puedes dar. Le quedaba aún un mes en Barcelona. Y Edgar solo se quedaría 3 días. Pero eso bastaba. Porque ahora sabían que el vínculo no dependía de la geografía, sino de la honestidad. Y del cuidado. Y Valeria, por fin, podía decirlo sin miedo. No estoy huyendo del amor. Solo estaba esperando que llegara sin condiciones. El avión aterrizó en la ciudad donde todo había comenzado. Valeria miró por la ventanilla mientras el cielo se cubría de nubes suaves. No era la misma persona que se había ido. Traía una maleta más ligera que antes, pero un corazón mucho más lleno. Barcelona le había regalado palabras. Pero Edgar le había enseñado a decirlas sin miedo. El reencuentro fue sencillo. Sin flores. Sin música. Solo un abrazo largo en la terminal de llegadas, donde él la recibió con los brazos abiertos y los ojos brillantes. ¿Te quedas?, preguntó, sin rodeos. Valeria sonrió. Me quedo. Pero no por ti. Ni por nadie. Me quedo porque, por fin, quiero vivir mi historia aquí. Y tú, si quieres, puedes caminar conmigo. Edgar asintió, emocionado. No pidió más. No necesitaba más. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Volver a su antiguo apartamento. Organizar sus proyectos nuevos. Empezar la publicación de su libro con la editorial que la había descubierto en la residencia. Pero también fue momento de cerrar ciclos. Y uno de ellos, inevitable, fue Julián. La vida, como suele ocurrir con los que dañan a otros sin mirar atrás, había cobrado factura. Su imagen pública se desplomó tras varios escándalos no resueltos. Marcas lo abandonaron, amistades se alejaron, y su carrera como influencer quedó suspendida en el aire, como un edificio a medio construir. Se cruzaron un día cualquiera en una cafetería. Casual. Frío. Julián parecía menor. Más apagado. Con esa mirada que se aprende en la derrota. No pensaba verte aquí, dijo él, incómodo. La ciudad es de todos, ¿no? Hubo silencio. Julián jugaba con su taza de café como si buscara una forma de aferrarse a algo. Supongo que ya lo sabes. Lo perdí todo. No. No perdiste todo. Perdiste lo que no cuidaste. Lo que nunca respetaste. Él la miró. Y por primera vez, no había soberbia. Solo cansancio. ¿Él te hace feliz? Valeria respiró hondo. Y respondió con la certeza de quien ya no tiene que justificar su paz. Me hace libre. Y eso, es más que felicidad. Pagó su café, se despidió con una leve inclinación de cabeza. Y se fue. Sin rencor. Sin mirar atrás. Esa misma tarde, caminó hasta el parque donde solía sentarse a escribir en sus peores días. Ahora, la libreta negra que Edgar le había regalado ya estaba llena. Y decidió comenzar una nueva. En la primera página, escribió: Esta vez no soy el resultado de lo que me hicieron. Soy la historia que elijo contar. Edgar llegó minutos después, con una sonrisa que Valeria reconocía ya como hogar. ¿Lista? Lista.
¿Para qué? Ella cerró la libreta y la guardó en su mochila. Para todo. Para empezar de nuevo sin tener que dejar de ser yo. Para amar sin miedo. Para soltar sin dolor. Él la tomó de la mano. ¿Y si caminamos sin rumbo hoy? Como la primera vez. Pero con todo lo que somos ahora. Y así lo hicieron. Caminaron. Sin destino fijo. Sin más planes que seguir el paso del otro. Porque a veces, el verdadero final feliz no es quedarse con alguien. Es elegirse a una misma y, desde ahí, amar sin miedo. Porque cuando alguien te quiere por quien eres, y no por lo que puedes dar, el amor deja de ser una carga. Y se convierte en la forma más pura de libertad.